Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a explicar el análisis de rentabilidad Dupont, qué es lo que significa, cuáles son los componentes, cómo se calcula y cómo se interpreta, ¿correcto? Bien, ¿qué cosa es el análisis de rentabilidad Dupont? Lo que hace o lo que explica al analizar la rentabilidad Dupont es cuáles son los componentes o cuáles son los elementos que han contribuido a que la rentabilidad del accionista sea muy baja o muy alta, según sea el caso. Entonces, recordando, vamos a ver cómo se mide la rentabilidad. Bueno, una de las formas de medir la rentabilidad desde la perspectiva de la inversión es el ROE, ¿verdad? ¿Y qué era el ROE? El ROE era la rentabilidad que obtenía el accionista de acuerdo al capital invertido, ¿correcto? ¿Y cuál era la fórmula del ROE? La fórmula del ROE es utilidad neta entre patrimonio. Esta es la fórmula del ROE, ¿no? ¿Cuál es la fórmula del ROE? Utilidad neta o resultado neto del ejercicio entre patrimonio. Muy bien. Ahora, la rentabilidad del accionista, el ROE, se descompone en tres elementos. Es decir, para que la empresa tenga rentabilidad, puede haber sido porque ha generado un buen margen, ¿verdad? O sea, compra a un precio y lo vende con un buen margen de ganancia. O porque ha generado una alta rotación, es decir, ha vendido el producto, ha invertido en activos y ha rotado esos activos transformado en ventas de una manera bastante amplia. Y otra, que ha conservado niveles adecuados de endeudamiento. ¿Qué es niveles adecuados de endeudamiento? Recuerden que a medida que el pasivo o la deuda es mayor, si ese pasivo es con obligaciones financieras, está generando gasto financiero. Y ese gasto financiero es el que reduce la utilidad, ¿verdad? Entonces, la rentabilidad final del accionista, calculado y medido por el ROE, cuya fórmula es utilidad neta entre patrimonio, se puede medir en función a que ha habido un margen, a que ha habido una buena rotación o que hay niveles adecuados de endeudamiento. Ahora, ¿cuál es el ratio que me ayuda a determinar si ha habido o no ha habido un buen margen? El margen neto. ¿Y cuál es la fórmula del margen neto? La utilidad neta sobre las ventas, ¿sí? ¿Cuál es el ratio que me ayuda a medir si es que ha habido una buena rotación? El ratio es rotación de activos. ¿Cuál es la fórmula? Rotación de activos, venta sobre activos, ¿sí? ¿Y cuál es el ratio que me ayuda a medir los niveles de endeudamiento? Entre otros, un ratio que me ayuda a ver este indicador sería el multiplicador de capital. ¿Y cuál es la fórmula del multiplicador de capital? La fórmula es activos entre patrimonio, ¿sí? Activos entre patrimonio. Entonces, el ROE se puede descomponer en tres elementos: en margen, rotación y endeudamiento. ¿Cuál es el ratio que me ayuda a calcular el margen? Margen neto. ¿Cuál es el ratio que me ayuda a calcular la rotación? Rotación de activos. ¿Y cuál es el margen o el ratio que me ayuda a calcular el endeudamiento? Multiplicador de capital, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula del ratio del margen neto? Utilidad neta sobre las ventas. ¿Cuál es la fórmula de la rotación de activos? Ventas sobre total activos. ¿Y cuál es la fórmula del multiplicador de capital? Activos sobre patrimonio, ¿verdad? Entonces, el ROE se genera por la composición de estos tres elementos, ¿sí? Es decir, el ROE se genera por el margen neto, rotación de activos y el multiplicador de capital, ¿correcto? Y si aplicamos una ecuación matemática, acá me están diciendo que el ROE se genera por el margen, acá está la fórmula, por la rotación, acá está la fórmula, y por multiplicador de capital, y acá está la fórmula. Entonces, si estos son los tres elementos o los tres componentes del ROE en el análisis de rentabilidad Dupont, matemáticamente, como veo elementos repetidos en una ecuación, yo digo que estas ventas, ¿con quién se va? Con ventas que está acá, ¿verdad? Mismo numerador, se van. Acá tengo activos. ¿Con quién se va? Con activos que están en esta fórmula número 3. ¿Qué cosa me queda?
Si se van esos 4 elementos, solamente me queda utilidad neta sobre patrimonio. Y sorpresa, esa es la fórmula del ROE, ¿verdad? Utilidad neta sobre patrimonio. Entonces, el ROE calculado de manera directa sale dividiendo la utilidad neta entre el patrimonio, y el ROE aplicado o calculado por los 3 componentes del Dupont me sale exactamente lo mismo, ¿verdad? Esto es lo que trata de explicar Dupont, y establece una ecuación en la cual compara elementos y al final llega a la conclusión de que el ROE es producto del margen neto, rotación de activos y el multiplicador de capital, ¿sí? Vamos a un ejemplo para poder clarificar mejor este análisis de rentabilidad Dupont. Acá tenemos un caso de la empresa Indurasac. Tenemos un caso de la empresa Indurasac. Y acá hay un dato que nos va a servir, ¿ya? Dice ROE del sector 7%. Entonces, ya hemos visto en la teoría cuáles son los componentes del Dupont, qué es el Dupont, cuál es la fórmula, y al final ROE por Dupont o ROE directo me sale exactamente lo mismo. Entonces acá tenemos el análisis de rentabilidad Dupont, ¿ya? Dice, el Dupont está compuesto por 3 elementos, ¿verdad? Margen neto, rotación de activos y multiplicador de capital. ¿Correcto? Ya está. Entonces, ¿cuál es el margen neto? La fórmula del margen neto es utilidad neta sobre las ventas. Acá tenemos utilidad neta sobre las ventas. ¿De dónde sacamos la utilidad neta? La utilidad neta la sacamos, acá tenemos, ¿no? Utilidad neta, ganancia neta, 8.500, ¿sí? Y ventas, 5.100.000. Ahí está, esos son los datos. Acá tengo, a ver, 8.500 y 5.100.000. Eso nos da un ratio de margen neto de 0.17%, o sea, menos de 1%. Segundo ratio, rotación de activos, ventas frente a total de activos. Ya tengo acá las ventas. ¿De dónde saco este 1.140.000 de activos? Vamos a ver. Vamos al estado de extracción financiera de Indurasac. Acá tenemos total de activos, 1.140.000, ¿verdad? Hacemos esa operación y nos sale 4.47. Y por último, el multiplicador de capital, la fórmula es activos entre patrimonio. Ya tenemos acá el activo y el patrimonio sale 472.000, ¿verdad? ¿De dónde saco el patrimonio? Acá está, del estado de financiación financiera, de la parte del financiamiento, 472.000. Entonces, si acá tengo 3 ratios, ¿sí? Miren, multiplico esos 3 ratios, es decir, multiplico el margen por la rotación y por el multiplicador de capital, y me sale un ROE de 1.80. Me sale un ROE de 1.80, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando yo calculo el ROE de manera directa? ¿Qué pasa cuando yo calculo el ROE de manera directa? Miren, ¿cuál es la fórmula del ROE? La fórmula del ROE es utilidad neta sobre patrimonio, ¿verdad? Entonces, si yo calculo el ROE de manera directa, utilidad neta entre el patrimonio, me sale 1.80. Exactamente igual a la multiplicación de estos 3 ratios. Es decir, si yo multiplico el margen neto, la rotación, y multiplico por el último indicador, que es el multiplicador de capital, me va a salir 1.80 como ROE. Y si calculo el ROE de manera directa, cuya fórmula es utilidad neta entre el patrimonio, me sale igual 1.80. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se interpreta este resultado del ROE? ¿Hallado de manera directa o por el análisis de rentabilidad Dupont? El ROE sale 1.80, ¿verdad? Ese es el resultado del ROE, 1.80. Y hemos visto que el sector está en 7, o sea, está por debajo del sector. El ROE de la empresa es 1.80, menos de 2, y está por debajo del sector, que es de 7%. ¿Para qué me sirve el análisis de rentabilidad Dupont? Justamente para identificar cuáles son los elementos que hay que mejorar para que este ROE suba y de esa manera pueda estar equilibrado o sea superior al del sector incluso. Entonces, el ROE es 1.80%, se encuentra por debajo del sector.
¿Cuál ha sido de los tres el ratio que ha contribuido en mayor medida a este resultado? Es bueno precisar que el multiplicador debe conservarse entre 1 y 3.5. Entre 1 y 3.5, 2.42 está en ese rango, es un nivel adecuado, ¿ya? Entonces me voy a concentrar en el margen o en la rotación. Dice, ¿por qué este error es 1.80? Porque la empresa tiene una buena rotación de 4.47. Dice, por cada 100 que se invierte en activos, se generan ventas por 447, ¿no? O por cada sol que se invierte en activos, se generan ventas por 4.47, es decir, está rotando rápidamente los activos. Sin embargo, hay una buena rotación, pero no hay un buen margen, ¿no? Porque esas ventas solo generan un margen neto de 0.17%. Es decir, cada vez que se vende 100, ojo, cada vez que se vende 100, solo se genera 0.17 de utilidad neta, ¿no? O sea, hay que vender 100 para ganar 0.17, ni siquiera ganamos un solo por cada 100 vendidos. Entonces, en este caso, he realizado el análisis de rentabilidad DuPont para identificar que este ROE está por debajo del sector, fundamentalmente porque tiene un margen muy bajo. ¿Qué hay que hacer entonces? Ajustar o realizar una mejor estructura de costos y gastos, ¿verdad? ¿Cómo bajan los costos? ¿Cómo bajan los márgenes, perdón? Porque los costos son muy altos. Entonces hay que identificar cuáles son esos costos, ¿no? El costo de venta o los gastos de administración o gastos de ventas. Entonces, de esa manera hemos explicado cómo es el concepto del análisis de rentabilidad DuPont, ¿sí? Y acá les puedo explicar, ya para culminar, un par de ejemplos. Miren cómo acá hay dos casos. El caso de distribuidora de alimentos y distribuidora alimenticia, como el primero tiene un ROE de 8, ¿sí? Como el primero tiene un ROE de 8 y el segundo tiene un ROE de 2. Es decir, el primero tiene un ROE mucho más grande. ¿Por qué? Miren, porque tiene un margen de 4.80 y acá tiene un margen de 0.86. Tienen casi igual rotación, sin embargo, la empresa distribuidora alimenticia tiene una mejor rotación, pero por tener mayor margen distribuidora de alimentos, tiene un ROE mayor. Otro caso, miren, otro ejemplo. Acá tenemos dos empresas, distribuidora San Mateo y distribuidora Licen. ¿Quién tiene un mejor ROE? El primero tiene un ROE de 16.52, mientras que el segundo tiene un ROE de 33, es decir, más del doble. ¿Por qué? Si el primero tiene un mejor margen, mire, San Mateo tiene un margen neto de 6.10 y el segundo de 3, es decir, lo duplica en margen. Sin embargo, ¿por qué el segundo tiene, o sea, Licen tiene un ROE más grande? Porque la rotación es 5.78. En cambio, la rotación de San Mateo es 1.67. Es decir, Licen, cada vez que invierte 100 en activos, vende 578. Mientras que San Mateo, cada vez que invierte 100 en activos, solamente está vendiendo 167. Esa venta le genera un margen de 6.10%. En cambio, a Licen, esa venta solo le genera un margen de 3.33. ¿Pero por qué tiene más ROE? Porque tiene una rotación mayor, o sea, rota más rápido sus activos, a pesar de que con un menor margen, pero por rotar mucho más que San Mateo, es decir, Licen, tiene un ROE mayor, ¿sí? Bien, estimados alumnos, de esta manera hemos tratado de explicar el análisis de rentabilidad DuPont. Muchas gracias.